Vamos a la palabra de Dios y el domingo pasado comenzamos una exposición en Nehemías porque estamos haciendo esta remodelación, pero esta iglesia está pasando por una construcción aún mayor que esta remodelación física y es la edificación del cuerpo que Cristo está haciendo aquí. Entiendan, hermanos, que nosotros tenemos como iglesia menos de 2 años, 1 año y algo. Y lo que Dios está haciendo aquí es maravilloso, sencillamente. No podemos ponerlo de otra manera. Es maravilloso lo que Dios está haciendo. Pero ¿qué pasa? Ese edificio espiritual, como dice la palabra de Dios, que Dios está levantando, no deja de ser algo que debemos prestarle atención y entender las implicaciones de eso. Por eso la semana pasada vimos cómo estaban reconstruyendo, construyendo y cómo estaban reparando en ocasiones el muro que fueron a edificar alrededor de la ciudad de Jerusalén. Nehemías fue el hombre que Dios llamó para edificar ese muro, porque en ese tiempo donde no había policía, donde no había sistema de protección, los animales entraban, los enemigos entraban, había que poner un muro por obligación. Pero como el pueblo de Dios, la ciudad de Dios no tenía muro, Nehemías con llanto se dispuso, yo voy a arreglar eso, y fue para resolverlo. Y vimos 3 cosas la semana pasada. Uno, el ejemplo de líderes que ellos comenzaron trabajando. Ellos dieron un ejemplo los líderes, no fueron que mandaron y no hicieron, ellos trabajaron duro. En segundo lugar, nosotros vimos la semana pasada la diversidad, familias trabajando, mujeres trabajando, jóvenes, y eso es algo bueno. En la iglesia todos podemos hacer algo. No todos hacemos lo mismo, como ningún miembro del cuerpo hace lo mismo. Cada uno puede hacer algo. Y en último lugar, vimos el ejemplo de Nehemías, un ejemplo para nosotros imitarlo, porque él en el capítulo 3 menciona muchos nombres y lo que hicieron esas personas, pero él no se menciona. Y eso es bueno, que nosotros tratemos de darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Que no traigamos como Nabucodonosor la gloria sobre nosotros y Dios lo juzgó. Ahora, ¿qué pasa? Hermanos, les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La mala. ¿Qué diferentes somos? ¿Saben que a mí me gusta la buena primero? Porque esa me endulza el alma y cuando me dan la mala ya estoy ahí más o menos, pero vamos a decirle la mala. Ok, la mala, miren hermanos, hasta que ustedes y yo no lleguemos al cielo, en esta vida siempre habrá problemas. O sea, no hay felicidad completa. El día de su boda, usted está feliz, está, wow, qué bueno, pero de repente le hay un clic, como dice, oye, pero ya no voy a estar en mi casa. Ya yo no voy a dormir más ahí. Jamás me voy a despertar ahí, jamás voy a comer la comida de mamá. Ahora voy a ver cómo me cocina ella todos los días. O sea, es un cambio, es un desafío, ¿ok? De hecho, yo conocí, le voy a decir la verdad, yo conocí una pareja que se casó hace 40 años, que después que estaban ya en el hotel de luna de miel, no lo vas a creer, pero no encontraron comida, porque no cenaron en la boda. Y a las 2 de la mañana comenzaron a dar vueltas en la ciudad de Santo Domingo. ¿Y dónde terminaron? En la casa de la novia. Otra vez, a las 2 de la mañana, la noche de la boda. ¿Ok? Entonces, a veces desprenderse del hogar tiene sus pros y sus contras. O sea, mala noticia, oigan bien, mientras vivamos aquí, no van a faltar los problemas. Esa es la realidad de la maldad. Pero la buena noticia es esto. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En medio de la más intensa aflicción podemos ver la luz, el poder, la gracia de Dios con nosotros. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean conmigo hoy. En primer lugar, que hay una maldad real, que hay una manera de enfrentar esa maldad y que hay que modificar muchas veces en esta vida como nosotros caminamos y hacemos las cosas. Todo esto está maravilloso, estamos felices y lo que falta todavía es mejor, pero entiendan por seguridad que vamos a tener desafíos y vamos a tener problemas. Y yo recuerdo, y se lo he dicho antes, una señora que estando en la iglesia de repente se ofendió por el color con que pintaron la iglesia y se fue disgustada de la iglesia y no volvió más nunca. Hasta eso puede hacer una persona. Van a venir luchas y desafíos, ¿cómo las enfrentamos? ¿Bien? En vista de eso, vamos a la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, voy a poner especial atención a los versículos 15 y 16.
Y aquí vamos a encontrar el apoyo bíblico, aunque voy a caminar por todo el capítulo del mensaje de hoy. Nehemías 4, versículos 15 y 16. Leo la palabra de Dios. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Oramos. Padre nuestro, te pedimos tu ayuda. Tú sabes la debilidad de tu siervo en este momento. Ven y bendice a cada uno según tú le has traído hoy para ser bendecido, alentado, iluminado. Oh Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el libro del Génesis, cuando Dios creó al hombre en perfección, el hombre comenzó a tener problemas. Comenzó a enfrentar batallas. La Biblia dice que Dios había creado a Adán y a Eva en perfección. Y de repente aparece un personaje sin ninguna introducción, que es una serpiente, que es movida por el diablo. Por eso al diablo se le llama la serpiente antigua. A partir de ese momento, se establece en la palabra de Dios una batalla entre los hijos de Dios y Satanás y aquellos que son usados por Satanás. Tan real como es Dios, es Satanás. Se lo voy a decir otra vez. Tan real como es Dios, es Satanás. Yo pocas veces en mi vida he estado en presencia de alguien endemoniado. Pero esta semana estuve de viaje, ustedes saben algunos, y estuvimos en un batey en mi país. Y en ese batey, que es un asentamiento de obreros de un ingenio, fuimos a visitar una casa en lo que se llama, se me olvidó ahora el nombre, son varias casas juntas, tiene un nombre, pero a mí se me olvidó. La cosa es que son varias casas juntas, parecido al townhouse, obviamente es el nombre nada más, no se parece en nada, porque una casa es apenas una habitación y ahí vive una familia. En el caso de la familia que fuimos a visitar, ahí vivían 6 personas. Ahora, en la puerta de al lado había un hombre que desde antes de nosotros llegar ahí y todo el tiempo que estuvimos ahí, estaba diciendo palabras extrañas y ellos me dijeron que esos son los demonios que ese hombre tiene. Y me contaron historias que confirman que ese hombre estaba endemoniado. Yo espero que usted nunca tenga que encontrarse una cosa así. Pero eso es real. Y cuando usted ve a una persona actuando de una manera totalmente irracional y una madre quitando la vida a sus hijos, no tenga dudas de que el diablo es real. Ahora, esa batalla que comenzó en Génesis se mantiene durante todo el desarrollo de la palabra de Dios. Y por eso usted encuentra que los hijos de Dios son atacados. Por eso usted encuentra que los hijos de Dios se encuentran con enemigos. Porque es una batalla cósmica, una batalla que comenzó allá arriba en la rebelión de ese ángel. Y ese ángel revelado vino a ser Satanás. Y él tiene demonios que los siguen, que están con él, ángeles caídos. Y por eso usted ve que al día de hoy, la fe cristiana tiene oposición. Porque los verdaderos hijos de Dios son buenos empleos, son buenos trabajadores, son buenos esposos, son buenas esposas, son buenos hijos, son buenos ciudadanos. Sin embargo, son atacados por la realidad de esa batalla. Nehemías, con todo el derecho y la unción de Dios, llega allí a Jerusalén con la intención de edificar los muros, algo propio, algo que era correcto. Y fue recibido como tal por la nación, porque ellos estaban allí y no hacían nada, y él comenzó a hacer algo. Y mientras él estaba haciendo esto, comenzaron a surgir ataques de enemigos gratuitos.
Personas que sencillamente odian a los cristianos, odian a los hijos de Dios y comenzaron a hablar en contra de ellos. Lo primero que encontramos en este pasaje es una maldad. Fíjense cómo dice el versículo que estamos leyendo. Versículo 15. Cuando nuestros enemigos, yo sé que la palabra enemigos es dura, pero quiero decirle algo. Desde que usted viene a Cristo, usted tiene enemigos. Alguien dijo algo que me llamó mucho la atención. Cuando usted vaya caminando y no se encuentre al diablo de frente, es porque usted va en la misma dirección del diablo. Ahora, cuando usted lo vea de frente, usted dice, voy bien. Pero ya sabe que se lo va a encontrar de frente. En ese caso, ellos tenían enemigos y todos los cristianos tienen enemigos. ¿Quiénes? Los hijos del diablo, la gente que no quiere saber de la fe. Y lamentablemente tenemos que entender, como vemos en este pasaje, en esta historia, que ellos se meten. Por eso Judas estaba entre los 12. Y por eso usted ve que hay personas que vienen a la iglesia con la intención de atacar a la iglesia. Son enemigos. Y en este caso se unieron para hablar en contra del pueblo de Dios. Versículo 1 del capítulo 4. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos diciendo, ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debiluto grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? En mi país hay un dicho que escriben a veces los dueños de camiones y de carros atrás y los pintan. Y oiga como dice, como quiera dicen. Y hay gente que es así. Y los enemigos del pueblo de Dios como quiera dicen. Ellos comenzaron a criticar al pueblo de Dios. Y estaban aquí mezclando esos dichos, cuestionando el trabajo que estaban haciendo, cuestionando al pueblo pobre y debilucho. Sí, es verdad. Cuando ellos dijeron, este pueblo pobre y debilucho, es verdad. Y ustedes y yo somos pobres y debiluchos, es verdad. Pero tenemos un Dios que nos hace fuertes y ricos, y esa es la diferencia. Yo no tengo, yo no puedo, pero el Dios en quien yo confío para la gloria de su nombre se revela y me da fuerza en la debilidad. Me sostiene. Sí, claro que somos pobres. El diablo, óigame bien, el diablo no siempre está hablando mentira. Él es mentiroso, pero él sabe coger la verdad y de repente le pone la mentira al lado. Ellos además de esto comenzaron a mezclar esa definición del pueblo y de la obra que hacía con pesimismo. Versículo 3. Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Un zorro, un animal bien livianito. Una de las cosas que el diablo hace es cuestionar la estabilidad y el progreso de la obra de Dios. Y yo como pastor a veces me digo, óyeme, esta persona está tan bien en la fe, está caminando tan bien, pero ¿y si mañana se desvía? Y esta persona, y si de repente mañana hace esto o hace aquello. Y hay iglesias que basado en eso, tienen a una persona sin servir en la iglesia 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. A ver si sigue. ¿Hasta cuándo? No, hermanos, aquí no va a ser así. Usted viene aquí, va a ser bien recibido. Usted quiere servir, va a servir. Pastor, ¿y si fracasa? Bueno, cualquiera de nosotros puede fracasar, pero nuestra esperanza está en Dios, no en la fuerza de cada uno. Y nosotros esperamos que si usted rebala, vuelva y se levante. ¿Hasta cuándo? 70 veces 7 lo vamos a perdonar, así que vamos adelante. Noten aquí cómo cuestionaron y luego pusieron un cierto pesimismo, pero hay algo más. Se propusieron hacerle un daño físico, versículo 8. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros.
Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. ¿Por qué? Porque se propusieron hacerle daño. Desde el Génesis encontramos con ese mal, y ese mal sigue presente todavía hoy. Hermanos, ser cristiano hoy parece ser un motivo de ridiculez y de burla. Y nosotros a veces somos afectados a eso, a ceder. Y a veces no nos atrevemos a orar en los lugares públicos. A veces no nos atrevemos a compartir el evangelio porque puede ser ofensivo. Yo mismo, aquí, mientras viví en la ciudad de Chicago, fui reprendido por una superiora porque le prediqué el evangelio a otra compañera, en un lugar bajo la influencia de la fe. Eso es lo grande. No, nosotros tenemos que aprender a vivir libremente en Cristo. ¿Y vamos a ser menospreciados y atacados? Claro que sí. Y en la iglesia se van a meter personas que van a cuestionar nuestra motivación y lo que hacemos. Claro que sí, pero servimos a Dios y lo hacemos con libertad. Vi una publicación de un niño que me llamó mucho la atención. Este niño fue a la escuela con un polo shirt, una camiseta que decía así, más o menos: creo que solo hay dos géneros, hombre y mujer. Y fue un escándalo en la escuela. Los profesores lo llamaron, tuvieron que ir a la dirección, los padres tuvieron que ir a hablar. Usted puede decir otras cosas que yo ni siquiera la voy a mencionar ahora, y no hay problema. Ahora usted profesa la verdad de la Biblia y ya tiene problemas. Hay una oposición contra la fe. Y esa oposición no está solamente fuera de nosotros, sino también de alguna manera permea en nuestros propios hogares y nuestra vida. Y tenemos que estar conscientes. Admitir la realidad. Espera, vivimos en un mundo donde hay problemas. Ahora, noten en segundo lugar la manera en que Nehemías se enfrentó a la situación. El versículo 15 que leemos dice: Dios mismo los había frustrado. Y eso significa que, oiga ahora, por favor, preste atención. Vamos a ser atacados, vamos a sufrir, vamos a encontrar un problema de maldad aún dentro de la iglesia, pero óigame, mis hermanos, Dios está con nosotros y Dios es real. Y tenemos que aprender a usar la manera de Dios y las armas que Dios tiene. En primer lugar, me gusta mucho de Nehemías, como en el capítulo 2, versículo 2, él admite su debilidad y él dice: yo tuve miedo. Hermanos, nosotros debemos admitir nuestra debilidad y decir: sí, yo soy débil, sí, yo no puedo, sí, estoy incapaz, pero yo tengo un Dios que puede, tengo un Dios que es capaz, tengo un Dios que me sostiene. Y este hombre dijo claramente que él tenía miedo. Y nosotros de la misma manera debemos entender que el pueblo quedó afectado. Miren el versículo 10. Dice: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Hermanos, uno de los males más grandes que sufren los cristianos es la queja. Y yo me pongo adelante en la fila, porque yo tiendo a quejarme mucho. Mi esposa es fiel que me lo recuerda. Pero miren, nosotros no deberíamos de quejarnos sabiendo que estamos en las manos de Dios y nada nos acontece sin su bendita y preciosa voluntad. Versículo 10 otra vez. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Hermanos, ustedes saben que lo que la gente dice nos afecta. Hay personas que son capaces de decir: a mí no me afecta en nada lo que la gente dice. Yo no estoy seguro de eso. Usted lo sabe manejar, pero todos nosotros necesitamos el estímulo de otros. Usted puede hacer, óigame bien, en su clase de dibujo o de pintura, su primer dibujo y su primera pintura, feísimo le quedó. Pero usted quiere buscar a alguien que le diga: mira, está bien, va progresando. Somos así. La tendencia nuestra es esa. Necesitamos oír a otros en su aprobación y nos afecta cuando otros nos rechazan. En ese sentido, usted y yo tenemos que ser sensibles a esa realidad. El pueblo comenzó a responder cuando la gente comenzó a hablar de ellos. Y el diablo sabe eso.
Y una de las maneras en que nosotros somos desalentados también es por lo que dice la gente, por la opinión de la gente. Y nosotros debemos refugiarnos en Dios y reconocer esa condición en nosotros y pedir la gracia y especialmente el socorro de Dios. Noten también conmigo el versículo 12. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. Hermanos, la tendencia nuestra muchas veces es la tendencia de Adán cuando oyó la voz de Dios, se escondió. Pero quiero que graben en su corazón que no importa la fuerza del enemigo, no importa la estrategia del enemigo, nuestro Dios está por encima de esos enemigos. Y nuestro Dios sacará a su pueblo en victoria por amor a su nombre y por amor a sus hijos. Él nos va a sacar a victoria. Estamos en las manos de Dios, no en las manos de la casualidad ni de nuestra propia diligencia. Eso no significa que no seamos diligentes, pero tenemos que entender, mi vida está en las manos de Dios. Desde el vientre de mi madre hasta el día de hoy, Dios ha sido mi protección. Dios ha sido mi guardador. Hermanos, lo que pasa en esta iglesia nunca debemos olvidar. La gloria sea dada a Dios. La gloria sea dada a Dios. Esta iglesia es de Cristo. Estará aquí hasta que Cristo quiera. Y cuídense, hermanos. Cuando ustedes vengan aquí, dice: óyeme, como que ya no está viniendo gente aquí. Olvídese de eso. Vienen o no vienen, eso no es lo que importa. Es que nuestro Dios esté aquí presente. Que Él llene este lugar, su palabra sea predicada. Miren el versículo 14 en particular. Mientras revisaban la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, esto es ahora Nehemías: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. He aquí entonces lo primero que hizo Nehemías. Él habló palabras de aliento al pueblo. Hermanos, nosotros necesitamos, cuando venga la maldad y la oposición, alguien que traiga palabras de aliento a nuestros corazones. Por eso venimos en parte a la casa de Dios cada domingo, a oír la palabra de Dios y esperando que el Señor nos aliente. Usted sale por ahí y rueda por ahí y mire, pasa, sube y baja y necesita esta dosis de la palabra de Dios para seguir adelante. Por eso es tan importante no faltar a la iglesia. Yo recuerdo el pastor que estaba despidiendo a los hermanos ahí en la puerta. Y esa hermana dijo: ay, pastor, qué buen sermón usted predicó hoy. Y él dice: hermana, me alegro que le haya gustado, pero me da pena de que sea tan bueno. ¿Hoy por qué? Porque la última vez que usted me dijo eso fue hace 3 meses y le duró 3 meses el sermón. Entonces yo no espero que este sermón le dure a usted tanto tiempo. Usted fue bendecido hoy, no deje de venir el domingo. Que nada lo distraiga afuera, porque usted está en una batalla y Satanás va a buscar motivos para que no persevere en la fe. ¿Usted no se ha dado cuenta la dificultad que da orar y leer las escrituras por la mañana? Porque hay una batalla y el diablo le va a distraer. Veíamos una familia recientemente y ¿qué nos decían? Ay, pastor, qué vergüenza tenemos con usted. Digo, ¿por qué? Porque no hemos ido a la iglesia. Lo siento, pero conmigo no tiene que tener vergüenza. Porque cuando venga yo siempre los recibo. Estas puertas están abiertas. Ahora, tenga vergüenza con usted mismo por la manera en que se está manejando delante de Dios. Hermanos, no podemos descuidar los medios de la gracia. Necesitamos palabras de aliento, necesitamos palabras de verdad, necesitamos perseverar oyendo el evangelio una y otra vez. Yo no sé cuántos sermones usted oye en la semana, pero no piense que por oír un sermón aquí el domingo en la mañana, su vida está suficientemente llena hasta el próximo domingo. No, de ninguna manera. Usted debe oír otros en la semana. Usted debe seguir leyendo la palabra, pero oír buena palabra, seguir leyendo la palabra de Dios. Porque es el aliento que Dios nos da. Cada mañana le doy gloria a Dios. Con mi amada esposa nos sentamos alrededor de la Escritura con un buen café y ahí traemos una enseñanza de Dios para nuestro corazón. Cada mañana y varias veces en el día si es necesario. ¿Qué hizo Nehemías? Él le habló a la gente: no le tengan miedo. Y eso lo necesitamos oír una y otra vez. ¿Sabe usted cuántas veces en la Biblia dice Dios a su pueblo: no teman?
¿Saben cuántas veces? ¿Alguien sabe? ¿No? Pues le voy a decir, 365 veces. No estoy exagerando. ¿Por qué usted cree que Dios puso 365 veces su palabra no teman en la Biblia? Para que todos los días usted se acuerde que no tiene que tener miedo. Todos los días. Necesitamos oír una y otra vez porque nosotros somos, mire, ovejas. Y cuando usted no tiene problemas, le voy a dar una mala noticia, se lo inventa. Oye, la cosa está muy bien. Cuidado si que me va a pasar algo. Todo está bien, Dios es bueno. Oye, me dijeron esto, ahora viene lo peor. Olvídese. Guarde su corazón y céntrese en Dios y oiga palabras de estímulo. Eso fue lo primero que hizo Nehemías. No le tengan miedo al enemigo. En segundo lugar, oigan ahora, eso puede ser una palabra vana, pero miren ahora la razón. Recuerden al Señor. Hermanos, nosotros necesitamos en la batalla recordar continuamente al Señor. Y la palabra que él usa ahí es el Todopoderoso. Aquel que puede hacer lo imposible posible, aquel que lucha por mí, aquel que me sostiene, aquel que reina sobre los cielos, sobre la tierra y gobierna al diablo y a todos sus demonios, aquel que ha dicho que Satanás no nos puede tocar sin el permiso de él, y si acaso el diablo hace algo, es cumpliendo el propósito de Dios, sin él ni siquiera saberlo. Ahí nosotros tenemos que recordar a Dios. Una mala noticia, recuerde al Señor. Un vecino que es el mismo diablo, recuerde al Señor. Va por la calle y le maldicen, recuerde al Señor. De repente se siente en debilidad, recuerde al Señor. Hay problemas entre el marido y la mujer, recuerde al Señor. Hay tensión con nuestros hijos, recuerde al Señor. En todo momento, acuérdate del Señor. No basta con decir no tengas miedo. No, acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor. Noten ahora que Él es grande y glorioso. Y esto me lleva a entender algo. ¿Qué más hizo Nehemías? Dice aquí, luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, esposa y su casa. Y eso nos lleva en tercer lugar a una modificación. ¿No les llama la atención que Nehemías le dice, luchen? ¿Acaso la palabra de Dios no nos dice que nosotros debemos no tomar la venganza en nuestras manos y dejar la venganza a Jehová? Claro que sí. De hecho, el texto que nosotros hemos escogido para exponer la palabra de Dios, no sé lo que dice allí en el versículo 16. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos, cotas de malla. En otras palabras, oigan cuál era la cosa. Ellos oraban, pero también se armaron y se protegieron. Bien, ¿qué significa eso? Bueno, hermanos, yo les voy a decir lo que no significa. Aquí en la Florida muchas personas tienen armas de fuego, ¿verdad? Y no sé si ustedes sabían que yo creo, no he investigado así, que no se necesita un permiso ya para tener armas aquí en la Florida. ¿Es correcto? Perfecto. Oigan ahora, este texto no dice vaya y cómprese una pistola. Yo lo he pensado, no se lo puedo negar. Yo hasta el día pasado vi un cocodrilo en el lago detrás de mi casa, dije, por eso debo tener una pistola, por si acaso. Pero es buscando excusa. Pero hermano, es una decisión personal. Él no está recomendando tal cosa aquí. ¿Por qué? Porque recuerden cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, miren, me van a atrapar, me van a azotar, y después que me hayan azotado, me van a matar. Y de repente los discípulos hablaron de espadas que tenían, y el Señor les habló de eso, pero Él no se refería a que andemos armados. ¿De qué Él está hablando? Hermanos, Él está hablando aquí. Oiga ahora, de lo que nosotros encontramos en Efesios capítulo 6, de la armadura del cristiano. En Efesios capítulo 6, la palabra de Dios nos habla de esa arma espiritual con la que nosotros debemos prepararnos y con la que debemos vivir para nosotros aprender a lidiar con esta batalla. Efesios capítulo 6 habla de esa armadura del cristiano. Dice Efesios 6:10. Sean fuertes en el Señor y su gran poder. ¿Cómo usted es fuerte en el Señor y en su gran poder? Mire, póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme durante todas las estrategias del diablo.
En otras palabras, vístase cada día con esta armadura. No luchamos contra enemigos de carne y hueso. En otras palabras, es espiritual. Sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Déjeme hacer una pausa aquí. ¿Usted no se ha dado cuenta de que en ocasiones todo está bien? Sin embargo, nos sentimos muy mal, tristes. Pero todo está bien. Todo está bien. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que el diablo quiere es que, porque no hay cuadro más tétrico, patético, que un hijo de Dios deprimido. No tiene sentido, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y Él nos manda, pero eso va a pasar y Dios lo sabe. Bueno, pues es una lucha espiritual. Y mire cómo sigue diciendo aquí. ¿Cuál es esa armadura? Versículo 13. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán en pie. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, y eso vimos anteriormente en el video. La coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Ahora miren, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para tener las flechas encendidas del diablo. Versículo 17. Pónganse la salvación como casco, y ahora oigan por favor. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿De qué espada está hablando allí la Escritura? Oiga, la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor Jesucristo enfrentó al diablo? Con la palabra de Dios. ¿Y cómo puede usted enfrentar los ataques del enemigo y del tiempo que vivimos? Con la palabra de Dios. Una y otra vez la palabra de Dios. Repetirse la palabra de Dios. Y esto lo hemos dicho otras veces aquí. Pero es la manera en que Dios nos enseña a lidiar con las tristezas y las luchas del diablo. Pero finalmente, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Hermanos, miren, la vida del cristiano debe de ser una vida apoyada en la palabra y levantada en oración. Continuamente, mañana, tarde y noche y en todo tiempo. Así que, hermanos míos, no tengan miedo. En primer lugar, no tengan miedo, pero van a tener miedo. Y cuando tengan miedo, traigan la palabra de Dios. Y ahora oiga, y en lugar de que el miedo les hable, ustedes se hablan con la palabra de Dios. En lugar de oír la voz del enemigo, la voz de las circunstancias, oigan la voz de la palabra de Dios. Y lleven su carga en oración delante de Dios. Me gusta algo que dice Nehemías aquí, y con esto voy a terminar. Dice Nehemías aquí. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. ¿Y qué motivó Nehemías al pueblo a hacer? Recuerden al Señor, grande y glorioso, y ahora oigan por favor, luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. ¿Y saben lo que eso significa? Miren que si nosotros somos heridos, nuestra familia será herida. Y yo recuerdo un siervo de Dios que contaba que en un momento Israel, el pueblo de Dios, Israel allá, estaba siendo amenazado otra vez para ser atacado. Eso es real, en los años 1900. Y le dijeron a los guerreros, saquen a su familia para que los protejan, a sus hijos, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sáquenlos todos. ¿Y saben qué? Ellos dijeron, no los vamos a sacar, porque mientras ellos estén ahí, vamos a luchar hasta que nos maten. Ellos son la motivación para nosotros. Y quiero decirte algo, aquí nosotros vamos a tener luchas, aquí nosotros vamos a tener males, aquí vamos a tener personas que van a venir, muchas cosas pueden pasar aquí, hermanos. Pero tengamos en cuenta de que nosotros no somos solos, hay otros alrededor de nosotros. Dios nos ayude a dejar a nuestros hijos un testimonio poderoso de que nuestra confianza está en Dios, de que nuestro refugio está en Dios. Saben que al pasar el tiempo, ¿qué tendrán nuestros hijos? Nuestros hijos no tendrán solamente, mira, papá pecó, mamá cayó, hubo ataques, caímos en esto. Nada como decir, Dios fue su sostén. Reconocí la historia de un hombre, un buen hermano,
Un hermano de una natural y espléndida sonrisa. Muy trabajador. Muy trabajador. Y un día tuve la oportunidad de conocer a uno de sus hijos. Y sin que yo le hablara mucho, nada más le dije, mira, tu papá es realmente un buen hermano. Me dijo, pastor, mucho más de ahí. Ahora, ¿sabe lo que más me impresiona? Que papá muchas veces cae en depresión. Él lucha con la melancolía. Él lucha con el decaimiento y el pesimismo. Pero eso no es lo que me impresiona, sino que de ahí cada vez se levanta con la fuerza que le da su Dios. Wow, ¿qué ejemplo le podemos dejar a nuestros hijos? ¿Somos débiles? Claro que sí. ¿Caemos? Claro que sí. ¿Pecamos? Claro que sí. Pero que ellos vean que hay esperanza para el pecador y para el hombre y la mujer débil en la fortaleza que nos da nuestro Dios. Van a venir luchas, hermanos. Van a venir en esta iglesia situaciones difíciles. Traigamos la palabra de Dios, enfrentémosla en oración y dejemos un testimonio para las próximas generaciones de que nuestra confianza está en nuestro Dios. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho y gloria a Dios por lo que Él va a hacer aquí. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por la esperanza que hay en Jesucristo. Gracias porque vendrán luchas. Gracias porque tú nos enseñas que debemos recordarte a ti en la lucha. Admitiendo nuestra debilidad, debemos orar, y que además de que debemos de orar, nosotros debemos perseverar en tu bendita y santa palabra en la batalla. Ayúdanos como iglesia a enfrentar la oposición. Ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos a volver otra vez a las bases y que nunca menospreciemos estas benditas reuniones en la casa de Dios. En el nombre de Jesucristo entregamos esto a tus pies.